su palabra. Pueden tomar sus asientos y las clases correspondientes pueden pasar a su sala. Clase de bautismo, los pequeñitos y los adultos nos quedamos acá. Bien, vamos a estar continuando con nuestra serie sobre la Iglesia del Señor. Vamos a seguir hablando de lo que es la Iglesia del Señor. Y la semana pasada terminamos con lo que era la disciplina bíblica. Recordar un poco que es una muestra de amor. La idea es poder edificar, restaurar, guiar a los hijos del Señor en arrepentimiento y fe para restauración. Y entendemos que hay dos tipos de disciplina, una que es constante, formativa, general, y otra que es formativa, o sea, correctiva, que viene a ser al final de un proceso, cuando vemos cierta rebeldía, cierta reticencia a manifestar su cambio. Termina con, en los peores de los casos, la expulsión de alguien que era miembro de la iglesia. No lo expulsamos del templo literalmente, sino que de la comunión. Bien, la esperanza es que vengan a salvación, vengan en arrepentimiento y puedan ser guiados en el camino de la fe en el Señor. Así que hoy día vamos a continuar con algo importante también que debemos de ver, que son las ordenanzas. Así que la clase 4 vamos a estar viendo las ordenanzas. Y lo primero que vamos a ver, ¿cuáles son las ordenanzas? ¿Cuáles son las ordenanzas que el Señor instauró para la iglesia? El bautismo, ahí estamos preparando a algunos hermanos. Y la cena del Señor, o Santa Cena del Señor. Esas son las dos ordenanzas que nosotros vemos. Y le llamamos ordenanzas porque no necesariamente se hacen todos los días, como los mandamientos que debemos de obedecer, pero también están dentro de la categoría de mandatos de parte de Dios, están bajo la autoridad del Señor. ¿Pero qué muestran estas ordenanzas? Son características, son señales, son evidencias, son manifestaciones de la fe de la persona y que entramos en una relación de pacto con Dios. Y podemos ver necesariamente que estamos en el nuevo pacto, en la sangre de nuestro Salvador Jesucristo. La semana pasada celebramos la Cena del Señor, que recuerda que estamos en esa relación de pacto por medio del derramamiento de su sangre. Y vemos algunos versículos aquí donde vemos estos mandatos o este establecimiento de estos mandatos. Y sé que son elementos generales, pero vamos a profundizar un poco más. Así que vamos a ir a Mateo 28, para dar lectura al establecimiento de esta ordenanza, de este mandato para todo creyente, que es el bautismo, mandato del bautismo, Mateo 28, 19. ¿Alguien podría darle lectura a ese versículo, por favor? Así es, así es. Ahí vemos el mandato bajo la autoridad de parte de Dios, que mientras hacemos discípulos, levantamos nuevas iglesias, tenemos que bautizar a nuevos creyentes. ¿Sí? Y el mandato de la cena, de la Santa Cena del Señor, vamos a 1 Corintios. Capítulo 11, versículos 23 y 24. ¿Alguien me podría ayudar con esos versículos? Ahí está el establecimiento de hacer esto en memoria del Señor. ¿Sí?
ahí está constituido el mandato. Podemos ver que cuando se levanta la copa, bendice la copa, también está prácticamente repitiendo lo mismo, hacer esto en memoria del Señor. Ahora, ¿por qué es importante hablar del bautismo? Porque necesitamos entender que la palabra bautismo no es una palabra prácticamente originaria de nuestro idioma, sino que viene de la palabra griega, y que podemos ver que no solamente viene del Nuevo Testamento, viene con una carga religiosa, ceremoniosa del Antiguo Testamento también. Entonces, ¿podemos decir que en el Antiguo Testamento habían bautismos? Sí, pero no necesariamente de creyentes, ¿ya? Entonces, lo que vamos a ver, lo primero, ¿qué significa bautismo? Sumergir, ¿sí? Pero no es lo único. También es rociar, también es lavar. Entonces, por eso es tan profundo la idea del bautismo. Estamos graficando un lavamiento por medio del sumergimiento, siendo rociados por la gracia del Señor. Entonces, esta idea ceremoniosa, litúrgica, muchas veces espiritual, profunda, no es algo que nosotros encontramos solamente en el Nuevo Testamento. Fue rescatado del Antiguo y se le da una nueva identidad, un nuevo uso para el Nuevo Testamento. Y aquí tenemos algunas referencias del Antiguo Testamento. ¿Y por qué digo ceremonioso, ritual, litúrgico? Porque no eran personas solamente las que se sometían a este proceso de lavamiento, sumergimiento, de este rociamiento, de purificación. Números 31, 23 y 24. Dice: todo lo que resiste el fuego, por fuego lo haréis pasar y será limpio. Bien que en las aguas de purificación habrá de purificarse, y haréis pasar por agua todo lo que no resiste el fuego. Ya vamos a leer un poquito más adelante, porque no estamos hablando de personas. Dice: el sacerdote Eleazar dijo a los hombres de guerra que venían de la guerra: estas son las ordenanzas de la ley que Jehová ha mandado a Moisés. Ciertamente el oro y la plata, el bronce, el hierro, estaño y plomo. Entonces, la idea de purificación ceremoniosa siempre ha estado, y eso también vemos nosotros en el bautismo, que somos personas purificadas, lavadas, santificadas por el Señor. No fue casualidad que el Señor escogió el sumergimiento en agua para decir que somos personas nuevas, renacidas a la gracia de Dios, o por la gracia de Dios, mejor dicho. Entonces, esa es la definición de la palabra en sí, ¿ya? Lavamiento, sumergir,
lavar, rociar, purificar. Entonces, la idea del bautismo es súper clara. Hablamos de un sumergimiento en agua, el bautismo cristiano, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, según Mateo 28, que representa el lavamiento del pecado por la fe en el Señor Jesús que vive todo creyente, siendo señal de que estamos en el nuevo pacto y que hemos sido introducidos a la familia de Dios al pasar de muerte a vida en Cristo. ¿Sí? Es un testimonio público de la fe en el Evangelio realizado delante del Señor en conjunto con la iglesia. Eso es lo que nosotros celebramos como bautismo, pero debemos de entender varias cosas. Si ustedes se dan cuenta, en el Antiguo Testamento ese lavamiento podría haber sido no necesariamente con una carga espiritual, a veces sanitaria, pero lo que vemos en el Nuevo Testamento estamos hablando de un asunto espiritual profundo. Entonces, lo primero que debemos decir del bautismo, que es un símbolo. Es un símbolo. Cuando nos sumergimos en las aguas del bautismo, no nos sumergimos esperando salir más limpios de lo que nos sumergimos. Pero estamos diciendo lo que dice Romanos 6, así que vamos a pasar a ese texto. Romanos 6, versículo 3 al 5. Romanos 6, versículo del 3 al 5. No sé si alguien quisiera dar lectura a estos versículos. Ahí está. Aunque nosotros entendemos de una forma sintetizada que es un cambio de condición. Un cambio de condición, de que estábamos muertos para con Dios y vivíamos esclavos del pecado, pero por la gracia en el Evangelio hemos sido muertos al pecado, resucitados para con Dios, y en el bautismo vemos que hemos sido sepultados y hemos pasado a esta nueva vida. Entonces la idea del bautismo es un símbolo que tenemos una nueva vida, que hemos sido hechos nuevas criaturas en el Señor. 2 Corintios 5:17, somos nuevas criaturas, todo lo viejo pasó, somos nuevas criaturas. Bien, no sé si alguien tiene alguna consulta o alguna acotación en relación a eso, porque vamos a pasar al punto 2, que es un modelo que el Señor Jesús estableció. Me faltó ahí, estableció. Modelo que el Señor Jesús estableció. Y de hecho vemos en el relato de Mateo 3, versículo 13 al 17. Mateo 3, del 13 al 17. Vemos el relato del bautismo de Jesús. Dice, entonces Jesús vino a Galilea, Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es interesante. Nosotros llamamos a los pecadores al arrepentimiento y que los pecadores arrepentidos se bauticen.
Pero vemos acá que el Señor se bautizó sin necesidad de ser pecador. Entonces, ¿por qué lo hizo? Entonces, hay varias razones detrás del por qué lo hizo el Señor. Primero, porque estaba cumpliendo con su ministerio. Con el bautismo que hizo el Señor, se identificó con el pecador, que sí debía de arrepentirse. Y estaba estableciendo criterios de cómo iba a proceder el pueblo que estaba levantando, que es la iglesia. O cómo debemos de mandar a proceder a este pueblo que él estaba levantando, que es la iglesia. Entonces vemos que es parte de ese glorioso intercambio que el Señor hizo con el pecador. Se identificó con el pecador para que nosotros, después de recibir su gracia, podamos identificarnos con él. ¿Sí? Y eso es lo que vemos en la cruz también, culmina en la cruz. Y vemos 2 Corintios 5 que nos dice, al que no conoció pecado, 2 Corintios 5, versículo 21, al que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él, en el Señor Jesucristo. Dice, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, el bautismo del Señor Jesucristo lo estableció para que nosotros lo pudiésemos seguir, pero él también, en su ministerio personal, estaba cargando con algo tremendo, algo profundo, algo glorioso. Y esto ya era un indicio de demostrar que ese glorioso intercambio iba a tener un costo tremendo. Bien, es señal que tendrá el nuevo pueblo que levantará, que es la iglesia. ¿Sí? Entonces, todos los que iban a ser parte de su pueblo, tenían que proceder como él procedió, sumergiéndose en las aguas. Su bautismo marcó el cambio en Jesús. ¿Qué quiere decir eso? En su ministerio. Era normalmente conocido como el hijo de José, Bar José, el carpintero. Pero acá estaba siendo ya testificado, como vimos en el texto de Mateo 3, en los últimos versículos 16 y 17, que el Señor Dios Padre estaba reconociendo que es el Hijo de Dios. Y eso fue un testimonio público. O sea, nosotros testificamos públicamente en el bautismo que somos hijos de Dios, que hemos pasado de muerte a vida. Y en el bautismo de Jesús pasó algo similar, un testimonio público de que Él es el Hijo de Dios, el Mesías enviado por Dios para oficiar como el mediador exclusivo entre Dios y los hombres y como el sumo sacerdote del nuevo pacto. Y son varias cosas interesantes que vemos. Primero, vamos a Juan capítulo 1, versículos del 29 al 30. ...29 al 34. No sé si alguien quisiera dar lectura a esa porción de las Escrituras. ...34. Amén. No sé si hay un detalle ahí que pasa entre líneas, pero el bautismo del Espíritu Santo lo oficia en la autoridad de nuestro Salvador Jesucristo. El Espíritu Santo viene, pero es porque el Señor Jesucristo nos bautiza con el Espíritu Santo. Bien, volviendo a eso, a lo que estamos hablando, estamos viendo el testimonio de Juan, que es Jesús el que tiene la autoridad, y aunque
él ponía resistencia y reconocía que debía de ser bautizado, este bautismo de agua, por el mismo Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo lo invita, él le exhorta, le anima, le exige prácticamente que lo bautice. Y así ocurrió. Pero esto también es una figura del oficio sacerdotal del antiguo pacto. Estamos en el nuevo pacto, pero en el nuevo pacto está recordando cosas del antiguo pacto. Vamos a Levítico 16, 24. Versículo 24. Para oficiar el día de la expiación, el sacerdote debía de hacer varias cosas. Entre una de ellas, versículo 23 y 24 dice: después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo y hará la expiación por sí y por el pueblo. Eso es parte del pacto. Y lo que estamos viendo aquí es que el Señor Jesucristo estaba preparando toda su vida para oficiar como ese sacerdote que realmente lleva la expiación de aquellos que van a ser su pueblo, de aquellos que son su pueblo desde la eternidad y que los establece por medio del arrepentimiento y fe en el Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces esto es tremendo. ¿Por qué es necesario hablar de esto del bautismo? Porque el pueblo de Dios, la iglesia, somos un pueblo que está bajo el nuevo pacto del Señor Jesucristo. Y ver que lo hacemos solamente por una ordenanza que está establecida en el Nuevo Testamento, debemos de entender cuál es el trasfondo espiritual cargado de gracia de parte del Señor y verlo en la persona del Señor Jesucristo, porque por sobre todas las cosas, Él es el centro de nuestra vida, de nuestra fe, de lo que hacemos y de lo que no hacemos. Bien, hay otras formas en las que nosotros vemos el modelo del bautismo del Señor Jesucristo y cómo se vincula con lo que nosotros hacemos. Ya dijimos que es un testimonio público y eso es lo que sale más adelante. Y también es un ejemplo de obediencia. También es un ejemplo de obediencia. Lo vemos reflejado en el Señor Jesucristo y nosotros siempre animamos a los hermanos diciéndolo, bueno, si has creído, uno de los primeros pasos de obediencia públicos en la fe es someterte al bautismo. Y tiene esa connotación pública porque estamos diciendo, ya no eres parte del mundo, eres parte del pueblo de Dios, de la nación santa de Dios, de este pueblo adquirido por la sangre de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Qué es el bautismo? Un punto 3. Es un modelo que siguió la iglesia. No es algo que nosotros estamos inventando, no es algo que se le ocurrió a algún hermano, a algún obispo por ahí en algún periodo de la historia, no. Es algo que vemos desde el Nuevo Testamento. Y tenemos algunos pasajes bíblicos. ¿Por qué? Porque era necesario integrar toda la figura de pacto, el sacerdocio y el servicio de Cristo, nuestro testimonio con el Salvador, con nuestro Padre Celestial, que somos parte de la familia de Dios. Entonces vemos en Hechos 8, 12, dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba las buenas nuevas del reino y el nombre de Cristo, se bautizaban tanto hombres como mujeres. Ya. Esto es algo importante porque está hablando de aquellos que recibían el mensaje. Recibían el mensaje. Aquellos que eran salvos procedían en el bautismo. Entonces, Hechos 9, 18. Al instante cayeron de sus ojos como escamas, refiriéndose a Pablo, y recobró la vista y se levantó y fue bautizado. Entonces, cuando se vio el testimonio de su fe, fue bautizado. Cuando se vio la gracia de Dios obrando, recobrando la vista a él, fue bautizado por Ananías. Recordar un poco que Pablo, en su encuentro con el Señor Jesucristo resucitado, quedó ciego. Entonces estuvo 3 días en una casa y Ananías, enviado de parte del Señor, fue, oró, recobró la vista y después fue bautizado. Hechos 10, 48.
y mandó que fueran bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, todos los que creyeron, esta es la escena de, vamos a Hechos 10. De esta escena icónica, donde vemos a Pedro con Cornelio, el centurión romano, o un encargado de un funcionario romano, militar, que después de que se le predicó la palabra del Señor, después de Pedro haber tenido una visión, porque si no, él también era judío de tomo y lomo, con los romanos no se llevaba mucho, entonces fue enviado por el Señor, en la autoridad del Señor, para hablar de la gracia, vio que el Espíritu Santo vino a ellos, entonces ellos creyeron, fue sinónimo de que ellos creyeron, entonces todos los que creyeron fueron bautizados en ese día. Dice 46, 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles, pueblo no israelita, se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Entonces vemos que la iglesia, encabezada por los apóstoles en esa época, también bautizaban a los creyentes, a los que se veía la obra del Espíritu Santo en arrepentimiento y fe. Bien, y Hechos 35 al 39. ¿Quién me podría ayudar con ese pasaje? Del 35, Hechos 8, 35 al 39. ¿Quién pudiese dar lectura a ese? Así es, así es. Entonces vemos que aquellos que responden en fe fueron bautizados, es lo que la iglesia hacía en su inicio, es lo que la iglesia debe de seguir haciendo con esos mismos criterios. Bien, preguntas, comentarios. ¿No? Bien, por último, decir que el bautismo es testimonio de la salvación. Testimonio de la salvación. Se procede en el bautismo una vez que ya se es salvo, no para salvación. Eso es súper claro entenderlo. Si vemos todos los pasajes, siempre era después de la acción del Espíritu Santo de traerle la convicción de que el Señor es el Salvador. Después de que se veía eso, se procedía en el bautismo. Entonces, hay algunos que todavía, lamentablemente, creen que el bautismo puede ser oficiado con personas no creyentes. ¿Por qué? La verdad es que entrar en esos detalles no tiene mucho sentido, pero lo que sí podemos ver es que la Escritura es clara, que la salvación es para los creyentes. Los pecadores son condenados no porque no sean bautizados, sino por su incredulidad. Ahora hay una pregunta: ¿puede un creyente en su condición de no bautizado heredar el reino de los cielos? Sí, por supuesto que sí, es lo que vemos en la cruz, ¿cierto? Si tomamos ese ejemplo es necesario, pero teniendo la posibilidad de bautizarse, nosotros no estamos aquí siendo ejecutados públicamente, no tenemos nuestras manos impedidas y los pies impedidos para no bautizarnos.
o sea, no estoy diciendo que nos vayamos a bautizar todos nuevamente, no estoy diciendo eso, sino que la persona que es creyente y vemos que no está en esa condición, no tiene por qué no bautizarse. Ahora, hay formas en las que proceder en el bautismo. Nosotros hablamos del concepto bautismo porque era necesario especificar qué significaba para entender la forma. Si hablamos de sumergirse y que en eso se lava uno, y eso también vemos la gracia de Dios que está siendo rociada en nuestra vida y que también implica una purificación, y vemos también el antiguo pacto donde incluso los sacerdotes para oficiar en el tabernáculo debían de sumergirse y lavarse. Bueno, nosotros también consideramos que el método del bautismo es sumergiéndonos y nuevamente salir del agua. Eso es lo que nosotros consideramos como la forma. Entonces, hablamos del bautismo como un testimonio de la salvación, porque si así no fuese, si fuese al revés, estaríamos diciendo que la salvación es por obras. Y estaríamos cayendo en una doctrina teológica católica. Lamentablemente, los católicos creen que por hacer una serie de sacramentos heredan el reino de los cielos. Y no es así. No es así. Entendemos todo lo contrario, que es porque la salvación vino a nosotros, por gracia, debemos de proceder en las ordenanzas y mandatos que el Señor estableció. Bien, preguntas. Uh-huh. A ver, voy a responder en términos generales. Eso va a depender de ciertas iglesias. Normalmente las iglesias que tenían una herencia anabaptista, sí, les van a sugerir, hermanos, si ustedes son creyentes, obedezcan en la ordenanza de parte del Señor. Obedezcan al mandamiento del Señor tal cual en fondo y en forma. Y eso es lo que también nosotros responderíamos. Y eso es lo que hemos hecho hasta el día de hoy. Hemos visto incluso personas bautizadas, iglesia católica, iglesia pentecostal, han pasado por iglesias mormonas, pero cuando llegamos al conocimiento bíblico y vemos y buscamos una obediencia al Señor, tenemos que hacerlo así. Tenemos que proceder con esa sinceridad de parte de la palabra del Señor. Hay algunos que se escapan de eso, pero eso ya es una parte interna de la iglesia. Pero nosotros responderíamos eso, sí, en obediencia, si usted ha creído en el Señor y quiere obedecer al Señor, venga y lo bautizamos en el nombre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Uh-huh. 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 Sí, sí, en cierta medida, en ocasiones pasa de que tenemos que la iglesia también reconocer su fe, reconocer la fe. Quizás pasaríamos con el proceso de membresía sin la necesidad del proceso del bautismo. ¿A qué es lo que voy? Si alguien viene de una iglesia pentecostal y en la iglesia pentecostal lo sumergían, nosotros podemos decir, ya, obedeció. Ok, pero eso no quiere decir que por el bautismo van a llegar al domingo siguiente o al mes siguiente y decir, ok, está bautizado y pase la membresía. Entonces, cuando hablamos del bautismo también es parte de un proceso de un reconocimiento de la fe del hermano y del sometimiento a la obediencia.
Y eso es lo que buscamos y buscamos pastorear en ese sentido. Hermano Jorge. Ujú. Ajá. Ujú. Ujú. Sí. Ajá. Muy bien. Sí, sí. De hecho, deberíamos quizás comenzar con que el bautismo para los creyentes no es una opción, es un mandato. Pero debemos hacerlo con el entendimiento. Debemos de hacerlo con el entendimiento. Y cuando llevamos a las personas al bautismo, debemos de mostrar que, claro, es un simbolismo de eso espiritual que ocurre en nosotros, pero también es la identificación con este nuevo pueblo que el Señor levantó, que procede en arrepentimiento y fe. Y eso. Bien, no sé si alguien más quiere comentar algo. Manadoris. Ujú. Sí, esa es una herencia bautista. Bautista. Eh, Hay veces que es un procedimiento inmediato. Nosotros por diferentes motivos hemos distanciado el asunto. Por asuntos internos y que hemos visto a lo largo del periodo. Del periodo donde hemos visto varios sucesos. Varios sucesos. Entonces, la membresía, ya lo hablamos, pero viene a ser en función de un doble reconocimiento de ese compromiso con la asamblea, de ese compromiso no solamente con el Señor, de que queremos perseverar con esta iglesia local. Entonces, claro, la iglesia Unión de Centros Bíblicos en su momento funcionaban casi todas igual en ese sentido, pero hoy en día no. De hecho, conozco a varios hermanos y por mencionar algunas congregaciones locales de pastores, hermanos muy cercanos, por ejemplo, la iglesia asesora que fue en nuestro tiempo, la iglesia del Bosque, por hermano Hernán Contreras, él también, con un cuerpo de pastores, decidieron distanciar el asunto. Los hermanos de Monteverde también decidieron distanciar el asunto por lo mismo. De hecho, esto es lamentable, pero escuché un comentario de un pastor que estuvo en centros bíblicos que dijo, si quieres que los hermanos se vayan, bautízalos. Porque le pasó varias veces de que los hermanos buscaban el bautismo, como decir, estamos bien con el Señor y después nos vemos. Entonces, lamentablemente ocurrió eso. Y el procedimiento del proceso de enseñar lo que era el bautismo y que no solamente es un compromiso con el Señor y también que busca el reconocimiento público también de la asamblea, es algo que no se entendía del todo. Y era un proceso, ¿no? Es como ya, si hay agua, como dijo el etíope acá, sumérjanme. Entonces son varias cosas históricas, tanto a nivel corporativo como a nivel de la iglesia en sí. ¿Bautismo? Depende de cuando nos demoremos en sumergirnos. Depende del hermano. En el discipulado es necesario, no es como unas sesiones como agendadas. Ya usted faltó una sesión, 2 sesiones y ya, se acabó. No seguimos con el curso. Yo creo que es una idea más pastoral. Una idea más pastoral y puede ser, quizás nosotros
podemos decir ya, consideramos 3 meses, 4 meses, dependiendo del proceso. Y de hecho, hay una examinación final. Y he visto casos que de repente después de la examinación final decimos, creo que tenemos que alargar el tiempo, porque o si no, si decimos hoy día el diagnóstico y decimos que no es creyente. De hecho, una vez preguntaron, yo estaba presente a una hermana que se congregaba y le dijeron, bueno, cuénteme su testimonio, así de simple, cuénteme su testimonio, ¿cuándo creyó en el Señor? Y empezó a dar hitos de cuando comenzó a ir a la iglesia. No habló de la convicción de su corazón en pecado y que el Señor es su Salvador. Habló de cuando comenzó a ir a la iglesia. Y después se acercaron y conversaron con ella y dijeron, lo que tú nos comentaste es cuando empezaste a ir a la iglesia, no hablaste del testimonio de tu salvación. Entonces no tenemos testimonio de salvación. Si no hay testimonio de salvación no podemos proceder con el bautismo. Entonces puede ser, nosotros hemos calendarizado, ¿cuánto, según lo que estamos viendo ahora? O sea, es tentativo, podemos quizás alargar el asunto. Bien, de hecho hay iglesias históricas, bautistas, después del asunto de lo que pasó con la Iglesia Católica cuando se constituyó como la religión oficial del imperio, que empezaron a ser discipulados casi de 3 años. ¿Y por qué se encargaron de hacer discipulados de 3 años más o menos? Porque era bautismo y membresía. Entonces se alargaron en ese sentido. Nosotros lo hacemos en 2 periodos. Si reconocemos que es creyente, lo vamos a sumergir en el agua. Y después, si vemos que está comprometido con su fe como creyente en el servicio público y que quiere estar edificando la iglesia, lo vamos a llamar a la membresía. Porque identificamos su fe como creyente y que está dispuesta al servicio. Bien, no sé si alguien más quisiera preguntar algo. ¿Comentar algo? De la corporación sí. De la corporación sí. Por un tema legal. Pero si reconocemos la fe del hermano, de hecho podemos estar sirviendo, estar sentado a la mesa del Señor, y eso no le quita su calidad de estar sirviendo en la congregación. Pero por temas de libros legales, es necesario de los 18 años hacia arriba. Bien, vamos a estar terminando este tiempo, así que voy a estar pidiendo, Pastor Matías, si puede pasar a orar. Amén. Amén. Están en libertad hasta las 11:35.